Marido firmó contrato para echar a esposa, pero ella ya tenía orden judicial a su favor. El viento frío de febrero golpeaba las ventanas del pequeño departamento en la colonia Santa María, mientras Elena Martínez revisaba por tercera vez los documentos que había encontrado escondidos en el cajón del escritorio de Ricardo. Sus manos temblaban ligeramente, no por el frío que se colaba por las rendijas de la ventana mal sellada, sino por la magnitud de lo que tenía frente a sus ojos. Contrato de compraventa por la cantidad de 12 millones de pesos mexicanos. Leyó en voz baja, sintiendo como cada palabra se clavaba en su pecho como una daga. La fecha era de apenas 3 días atrás. La firma de Ricardo, esa que conocía también después de 20 años de matrimonio, aparecía clara y decidida al final del documento, junto al sello de Constructora Hernández y Asociados. Elena se levantó de la silla y caminó hacia la cocina. Necesitaba un café. Necesitaba pensar. El departamento estaba en silencio. Los gemelos, Andrea y Miguel, de 17 años, estaban en la escuela. Y Ricardo estaba en su trabajo. O al menos eso creía ella hasta hace una hora. Porque según el documento que tenía en sus manos, su esposo había estado muy ocupado vendiendo la casa de Coyoacán que había heredado de su abuela Esperanza, la misma casa donde habían vivido los primeros 5 años de su matrimonio, la misma que ella consideraba su refugio, su patrimonio, su futuro. Mientras el agua hervía en la estufa de gas que llevaba años pidiendo reparación, Elena recordó la conversación que había tenido con Ricardo apenas la semana pasada. Habían estado desayunando en la pequeña mesa de formica que ocupaba gran parte de la cocina cuando él, sin levantar la vista de su celular, había comentado con aparente desinterés: «Oye, Elena, ¿no te parece que deberíamos considerar vender la casa de Coyoacán? Está muy grande para nosotros, y con lo que vale ahora el metro cuadrado por esa zona». Elena había dejado su taza de café sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. «¿Vender la casa de mi abuela? Ricardo, esa casa es lo único de valor que tenemos. Es nuestro patrimonio, el futuro de los niños. Exacto, por eso mismo. Si la vendemos ahora podríamos comprar algo más pequeño por aquí cerca, pagar las deudas de la tarjeta de crédito, y hasta nos sobraría para el negocio de transporte que te he platicado». Elena había estudiado el rostro de su esposo mientras él hablaba. Ricardo tenía esa expresión que ponía cuando creía tener la razón absoluta, esa sonrisa lateral que había aprendido a desconfiar a lo largo de los años. A los 45 años, Ricardo conservaba el aspecto que la había enamorado en la universidad. Alto, de complexión atlética aunque ya con algunos kilos de más concentrados en el abdomen, cabello castaño con las primeras canas que se negaba a teñir, y esos ojos verdes que sabían mentir con una facilidad que a veces la asustaba. «No, Ricardo, esa casa no se vende. Punto». Él había suspirado con esa teatralidad que usaba cuando quería hacerla sentir culpable. «Elena, a veces no entiendo tu apego a las cosas materiales. Es solo una casa. Lo importante es nuestro bienestar como familia». Ahora, con el contrato de compraventa en sus manos, Elena comprendía que esa conversación no había sido una propuesta, sino una cortesía que Ricardo se había dado a sí mismo antes de traicionarla. El vapor del agua hirviendo la devolvió al presente. Preparó su café cargado, como le gustaba cuando necesitaba mantenerse alerta, y regresó a la pequeña sala donde había extendido todos los documentos sobre la mesa de centro. Además del contrato principal, había copias de la escritura de la casa, identificaciones, y algo que le llamó especialmente la atención: una carta poder que supuestamente ella había firmado, autorizando a Ricardo a actuar como su representante legal en cualquier transacción relacionada con el inmueble. Elena estudió la firma detenidamente. Era muy parecida a la suya, pero no era suya. Los trazos de la E tenían una inclinación ligeramente diferente, y la rúbrica final carecía del pequeño círculo que ella siempre hacía inconscientemente al terminar de firmar. «Falsificación de documentos», murmuró, sintiendo cómo la rabia comenzaba a hervir en su estómago. «El desgraciado falsificó mi firma». Se dirigió hacia el teléfono de la cocina y marcó el número del despacho jurídico, donde trabajaba como secretaria desde hacía 8 años. Necesitaba hablar con el licenciado Morales, su jefe,
pero sobre todo la persona que mejor conocía en temas legales. Despacho Jurídico Morales y Asociados, buenos días. Contestó la voz de Lupita, la recepcionista. Lupita, soy Elena. ¿Está el licenciado? Sí, Elena, pero está en junta. ¿Es urgente? Elena miró nuevamente los documentos esparcidos en su mesa. Dile que necesito hablar con él urgentemente. Es un asunto legal, personal. Le digo que le llames en 1 hora, ¿te parece? Perfecto. Gracias, Lupita. Colgó el teléfono y se quedó de pie en la cocina, observando por la ventana el ir y venir de los vecinos en la calle. La colonia Santa María era uno de esos barrios de clase media que había resistido los embates de la modernidad sin perder su esencia. Casas de 2 pisos con pequeños jardines al frente, vecinos que se conocían por generaciones, y esa tranquilidad que solo se conseguía alejándose del caos del centro de la ciudad. Pero en ese momento, Elena se sentía cualquier cosa menos tranquila. 20 años de matrimonio se agolpaban en su memoria como una película en cámara rápida. Los primeros años habían sido buenos, o al menos ella había creído que eran buenos. Ricardo trabajaba en una empresa de seguros. Ella había conseguido el trabajo con el licenciado Morales, después de terminar su carrera en Derecho, que nunca había podido ejercer por dedicarse a criar a los gemelos, y vivían en la hermosa casa de 2 pisos en Coyoacán, que la abuela Esperanza le había heredado. La abuela Esperanza había sido una mujer extraordinaria. Viuda desde los 30 años, había criado sola a 3 hijas trabajando como costurera en el centro de la ciudad. Con el dinero que había ahorrado durante décadas, compró esa casa en Coyoacán en los años 70, cuando el barrio aún era accesible para la clase trabajadora. Esta casa es para que nunca dependas de ningún hombre, mija, le había dicho Elena el día que le entregó las escrituras. Los hombres van y vienen, pero la tierra siempre está ahí para sostenerte. Elena había guardado esas palabras en su corazón, pero también había guardado las escrituras en una caja fuerte del banco, algo que aparentemente Ricardo había descubierto y superado de alguna manera. El sonido de las llaves en la cerradura la sobresaltó. Eran las 2 de la tarde, muy temprano para que Ricardo regresara del trabajo. Elena rápidamente recogió todos los documentos y los metió en una bolsa de plástico que escondió detrás de las ollas en la alacena. Cuando Ricardo entró a la cocina, ella estaba lavando trastes con una naturalidad que la sorprendió a ella misma. «¿Cómo estás, mi amor?», preguntó Ricardo acercándose para darle un beso en la mejilla. Elena sintió el aroma de su loción de siempre, mezclada con algo más. ¿Perfume de mujer? Bien. ¿Qué haces aquí tan temprano? Salí a comer con unos clientes y decidí pasar a casa a cambiarme de camisa. En la tarde tengo otra junta importante. Elena asintió sin dejar de lavar un plato que ya estaba limpio. Ricardo se dirigió hacia el dormitorio, y ella aprovechó para observarlo discretamente. Definitivamente había algo diferente en él. Una energía, una emoción contenida que trataba de disimular. Era la actitud de alguien que acababa de cerrar un gran negocio. «¿Cómo van las cosas en el trabajo?», preguntó Elena con la voz más casual que pudo conseguir. «Bien, bien, ya sabes, lo de siempre. Seguros, pólizas, clientes que no quieren pagar», respondió Ricardo desde el dormitorio. «Oye, ¿has pensado en lo que platicamos la semana pasada? Lo de la casa de Coyoacán». Elena cerró la llave del agua y se secó las manos lentamente. «No, Ricardo. Ya te dije que esa casa no se vende. Es que estuve platicando con un amigo que conoce el mercado inmobiliario, y me dice que los precios están por las nubes. Podríamos sacar muy buen dinero». «¿Con qué amigo?». Hubo un silencio largo desde el dormitorio. «Un amigo del trabajo, ¿no lo conoces?». Elena sintió cómo se le aceleraba el corazón. Ricardo estaba mintiendo, y además lo estaba haciendo muy mal. En 20 años de matrimonio había aprendido a detectar sus mentiras. La pausa antes de responder, el tono ligeramente más agudo de la voz, la respuesta vaga que no proporcionaba detalles. «Bueno, pues dile a tu amigo que la casa no está en venta», dijo Elena, tratando de mantener un tono firme pero sin sonar agresiva. Ricardo apareció en la puerta de la cocina abrochándose una camisa blanca recién planchada. Elena notó que se había puesto la corbata azul marino que solo usaba para ocasiones especiales. «Elena,
Necesitamos hablar seriamente sobre nuestro futuro financiero. No podemos seguir viviendo al día, pagando rentas cuando tenemos un inmueble que nos podría resolver la vida. ¿Pagando rentas? Ricardo, esta casa también es mía. No es una renta, es nuestro hogar. Ya sabes a qué me refiero. Mira este lugar. Ricardo extendió los brazos abarcando la pequeña cocina. 2 recámaras para 4 personas, una sola televisión, un carro de 10 años. Los niños van a entrar a la universidad pronto. ¿Con qué vamos a pagar sus carreras? Elena había escuchado esa argumentación muchas veces antes, pero ahora tenía un peso diferente. Ahora sabía que Ricardo no estaba planteando una posibilidad futura, sino justificando una decisión que ya había tomado. Los niños pueden estudiar en la universidad pública. Es muy buena y nosotros también estudiamos ahí. ¿Y si no se quedan? ¿Y si quieren estudiar medicina o ingeniería en una universidad privada? Necesitamos tener opciones, Elena. Ricardo se acercó y le tomó las manos. Elena sintió el impulso de retirarlas, pero se contuvo. Mi amor, confía en mí. Yo me encargo de todo. Tú solo firma los papeles cuando te los traiga, y en un mes estaremos viviendo en una casa nueva, sin deudas, con dinero en el banco. ¿Qué papeles? Los de la venta. Ya tengo a alguien interesado. Solo faltan las firmas. Elena lo miró directamente a los ojos. Esos ojos verdes que una vez la habían hecho sentir la mujer más amada del mundo, ahora le parecían los de un extraño. No voy a firmar nada, Ricardo. Esa casa era de mi abuela, es mi herencia, y no la voy a vender. El rostro de Ricardo cambió sutilmente. La sonrisa se desvaneció y apareció esa expresión de impaciencia que Elena conocía demasiado bien. Elena, no seas necia. Es solo una casa. Si es solo una casa, entonces no hay problema en quedárnosla. Ricardo suspiró y consultó su reloj. Tengo que irme. Hablaremos en la noche, cuando estés más calmada. La besó rápidamente en la frente y se dirigió hacia la puerta. Elena escuchó cómo arrancaba el coche y se alejaba por la calle. En cuanto estuvo segura de que se había ido, corrió hacia la alacena y recuperó los documentos. Los extendió nuevamente sobre la mesa y los estudió con más detenimiento. Ahora entendía la actitud de Ricardo, su prisa, su nerviosismo. Según el contrato, la fecha límite para la entrega del inmueble era en 2 semanas. Ricardo había vendido una casa que no era suya, falsificando la firma de la verdadera propietaria, y ahora necesitaba convencerla de que firmara retroactivamente para legalizar la transacción. Elena sintió una mezcla de indignación y tristeza que le oprimía el pecho. Indignación por la traición, por la mentira, por el atrevimiento de disponer de su patrimonio sin su consentimiento. Tristeza por darse cuenta de que el hombre con quien había compartido 20 años de su vida, el padre de sus hijos, la consideraba tan poco importante que había decidido arruinar su futuro sin siquiera consultárselo. Miró el reloj de la estufa. Eran las 2:40 de la tarde. En 20 minutos podría llamar al licenciado Morales, pero antes necesitaba revisar algo. Se dirigió hacia la recámara principal y abrió el ropero de Ricardo. En el fondo, detrás de las camisas que ya no usaba, encontró un folder manila que reconoció inmediatamente. Ahí guardaba Ricardo todos sus documentos personales. Elena sabía que no tenía derecho a revisarlo, pero después de descubrir que su esposo había falsificado su firma para vender su casa, los derechos maritales le parecían un concepto bastante relativo. El folder contenía estados de cuenta de tarjetas de crédito que ella no conocía, todas con saldos altísimos. Una tarjeta de Banamex con una deuda de 180,000 pesos. Otra de Santander con 220,000. Una más de Liverpool con 70,000. En total, Ricardo había acumulado deudas por casi $500,000 de pesos sin que ella lo supiera. Pero había algo más. Una serie de recibos de un hotel en la zona rosa, todos de los últimos 3 meses, todos por habitaciones para 2 personas. Y al final del folder, un sobre con fotos. Elena lo abrió con manos temblorosas. Las fotografías mostraban a Ricardo con una mujer joven, de unos 30 años, rubia, muy arreglada, en lo que parecía ser una cena romántica. En otra foto estaban brindando con copas de vino. En una tercera,
El brazo de Ricardo rodeaba la cintura de la mujer mientras ambos sonreían a la cámara. Elena se sentó en la cama matrimonial que había compartido con Ricardo durante los últimos 15 años. De pronto, todo cobraba sentido. Las llegadas tarde, los fines de semana que tenía que trabajar, los gastos extra que nunca había podido justificar completamente, el desinterés sexual de los últimos meses, la insistencia en vender la casa. Ricardo no solo la había traicionado vendiendo su patrimonio, Ricardo la había traicionado con otra mujer, había acumulado deudas enormes manteniéndola, y ahora necesitaba el dinero de la venta de la casa de Coyoacán para pagar sus deudas y empezar una nueva vida con su amante. Elena guardó las fotos y los estados de cuenta en su bolsa. Regresó a la cocina y marcó el número del licenciado Morales. «Elena, me dijo Lupita que era urgente. ¿Qué pasó?» «Licenciado, necesito su ayuda. Mi esposo está tratando de vender mi casa sin mi consentimiento, falsificó mi firma, y necesito saber qué puedo hacer legalmente». Hubo un silencio al otro lado de la línea. «¿Tienes los documentos?» «Sí, los tengo aquí. Ven inmediatamente a la oficina». «Esto es muy grave, Elena. Pero también te voy a decir algo. Tienes que actuar rápido. Si ya firmó un contrato de compraventa, el tiempo está corriendo en tu contra». Elena colgó el teléfono y se dirigió hacia su recámara. Se cambió la blusa que había usado para hacer el quehacer por una más formal, se peinó rápidamente y guardó todos los documentos en una carpeta. Antes de salir escribió una nota para los gemelos explicándoles que llegaría tarde, que había tenido que salir por un asunto importante. Al cerrar la puerta del departamento, Elena sintió que no solo estaba saliendo de su casa, estaba saliendo de una vida que había terminado esa mañana, cuando descubrió que el hombre en quien había confiado durante 20 años la consideraba tan prescindible que había decidido robarle su futuro. El camino hacia el centro de la ciudad le tomó 40 minutos en transporte público. Mientras el metro la llevaba entre estación y estación, Elena repasaba mentalmente todo lo que había descubierto en las últimas horas. Ya no era solo la venta fraudulenta de su casa, era toda una vida de mentiras que se desmoronaba como un castillo de naipes. Cuando llegó al despacho del licenciado Morales, en un edificio de los años 40 en el centro histórico, Elena se sentía más determinada de lo que se había sentido en años. La secretaria que había sido durante 8 años estaba a punto de convertirse en cliente, y esta vez no se iba a dejar vencer. El licenciado Morales era un hombre de 60 años, cabello completamente blanco, y una experiencia de 30 años litigando casos civiles y mercantiles. Cuando Elena entró a su oficina, él ya tenía preparada una grabadora digital y un bloc de notas. «A ver, Elena, cuéntame todo desde el principio, y no omitas ningún detalle». Elena comenzó su relato desde el momento en que encontró los documentos escondidos en el escritorio de Ricardo. Le mostró el contrato de compraventa, la carta poder falsificada, los estados de cuenta de las tarjetas de crédito y, finalmente, las fotografías. El licenciado Morales estudió cada documento con atención, haciendo anotaciones en su bloc. Cuando terminó de revisarlo todo, se recostó en su silla y miró a Elena con una expresión que mezclaba preocupación y determinación. «Elena, esto es muy grave, pero también tenemos elementos muy fuertes para defenderte. Tu esposo ha cometido varios delitos: falsificación de documentos, fraude y posiblemente administración fraudulenta. Pero lo más importante es que todavía estamos a tiempo de detener la operación». «¿Cómo?» «Mañana a primera hora vamos a presentar una denuncia penal por falsificación de documentos. Paralelamente, vamos a solicitar una orden judicial para impedir la transferencia del inmueble. Necesito que traigas las escrituras originales de la casa y toda la documentación que acredite que tú eres la única propietaria». Elena asintió, sintiendo por primera vez en horas un rayo de esperanza. «¿Y qué pasa con Ricardo? ¿Se puede ir a la cárcel?» «Puede, sí. Pero Elena, necesito que entiendas algo muy importante. Esto va a ser una batalla legal, larga y difícil. Tu esposo ya comprometió una venta por 12 millones de pesos. Los compradores van a exigir que se cumpla el contrato, y cuando no puedan escriturar, van a demandar daños y perjuicios. Va a ser un lío legal muy grande». Elena miró por la ventana de la oficina,
hacia las calles del centro histórico donde había crecido visitando a su abuela Esperanza cuando era niña. Esas calles donde había aprendido que las mujeres tenían que ser fuertes para sobrevivir. Licenciado, yo no elegí esta batalla, pero si tengo que pelearla, la voy a pelear hasta el final. El licenciado Morales sonrió por primera vez desde que había comenzado la conversación. Muy bien, entonces mañana comenzamos, y Elena, te voy a ser muy honesto, tu matrimonio se acabó. Después de esto no hay vuelta atrás. ¿Estás preparada para eso? Elena pensó en los gemelos, en los 20 años que había invertido en esa relación, en la comodidad de la vida conocida frente a la incertidumbre de empezar de nuevo. Pero también pensó en su abuela Esperanza, en esa casa de Coyoacán que representaba su independencia, y en el hecho de que Ricardo ya había tomado la decisión de terminar con su matrimonio el día que decidió robarle su patrimonio. Sí, licenciado, estoy preparada. Cuando Elena salió del despacho, el sol ya se había ocultado y las luces del centro histórico comenzaban a encenderse. Caminó lentamente hacia el metro, sintiendo el peso de la decisión que acababa de tomar, pero también una extraña sensación de liberación. Esa noche, cuando Ricardo llegó a casa preguntando qué había de cenar, Elena le sirvió sus quesadillas favoritas y le sonrió como si nada hubiera pasado, pero por dentro se estaba preparando para la guerra. A las 6 de la mañana del día siguiente, Elena ya estaba despierta. Había dormido muy poco, dando vueltas en la cama mientras Ricardo roncaba plácidamente a su lado, ajeno a la tormenta que estaba por desatarse sobre él. Durante las largas horas de insomnio, Elena había repasado cada detalle de su estrategia legal, cada documento que necesitaría, cada paso que tendría que dar. Se levantó en silencio y se dirigió a la cocina para preparar café. Mientras esperaba que el agua hirviera, observó a través de la ventana cómo el barrio despertaba lentamente. Doña Carmen, la vecina de enfrente, ya estaba regando sus plantas. El señor Rodríguez sacaba su puesto de periódicos a la esquina. Era una mañana como cualquier otra en la colonia Santa María, pero para Elena representaba el inicio de una nueva vida. «Buenos días, mi amor», dijo Ricardo apareciendo en la cocina en pijama y con el cabello revuelto. «¿Por qué te levantaste tan temprano?» Elena le sirvió una taza de café sin mirarlo a los ojos. «No podía dormir. Tengo mucho trabajo atrasado en la oficina». «Ah, bueno. Oye, ¿pensaste en lo que platicamos ayer? Lo de la casa de Coyoacán. Porque mi amigo me dijo que el comprador está muy interesado, pero necesita una respuesta pronto». Elena sintió cómo se le aceleraba el pulso, pero mantuvo la voz tranquila. «¿Qué tan pronto?» «Esta semana, máximo. Ya sabes cómo es esto de los bienes raíces. Las oportunidades no esperan». Elena asintió lentamente, fingiendo considerar la propuesta mientras por dentro hervía de indignación. Ricardo estaba presionándola porque sabía que el tiempo se le agotaba. Según el contrato que había encontrado, tenía menos de 2 semanas para entregar la casa y necesitaba su firma para legalizar la operación. «Déjame pensarlo bien, Ricardo. Es una decisión muy importante». «Claro, claro. Pero no te tardes mucho, ¿sí?» Los gemelos aparecieron en la cocina vestidos con sus uniformes escolares. Andrea, con su cabello castaño recogido en una cola de caballo y esa actitud seria que había heredado de Elena, besó a su madre en la mejilla antes de servirse cereal. «Buenos días, mamá. ¿Estás bien? Te ves cansada». Miguel, más parecido físicamente a Ricardo pero con el carácter observador de Elena, también notó algo diferente. «Sí, mamá, tienes ojeras. Solo dormí mal. Ya saben cómo soy cuando tengo mucho trabajo». Elena observó a sus hijos mientras desayunaban y platicaban sobre sus clases del día. Pronto cumplirían 18 años, y aunque legalmente seguían siendo menores de edad, ya tenían la madurez suficiente para entender lo que estaba pasando. Pero Elena había decidido protegerlos de la crisis familiar hasta que tuviera más claridad sobre el futuro. «¿A qué hora llegan hoy?» «Yo tengo entrenamiento de básquetbol», dijo Miguel. «Llego como a las 7, y yo voy a ir a estudiar a casa de Sofía para el examen de química», agregó Andrea. «También llegó tarde». «Perfecto», pensó Elena. Eso le daría tiempo suficiente para reunirse con el licenciado Morales
y hacer todos los trámites necesarios sin que los niños se dieran cuenta. Ricardo se levantó de la mesa después de terminar su café. Yo también voy a llegar tarde hoy. Tengo una cena de trabajo. Elena lo miró con nueva perspectiva. Ahora sabía que esas cenas de trabajo eran encuentros con su amante. Se preguntó cuántas mentiras más habría, cuántos años llevaba Ricardo viviendo esta doble vida. ¿Con qué cliente? Uno nuevo, del ramo de la construcción. Muy importante. Elena casi se atraganta con su café. La ironía era demasiada. Ricardo iba a cenar con su amante, probablemente para celebrar la venta de la casa, mientras le mentía diciéndole que era una cena de trabajo con un cliente de la construcción. La conexión con la constructora Hernández y Asociados no podía ser coincidencia. Después de que todos salieron, Elena se bañó y se vistió con su mejor traje sastre, uno azul marino que usaba para las ocasiones más formales en el despacho. Se peinó cuidadosamente, se maquilló ligeramente y guardó todos los documentos en una carpeta de piel. Quería verse profesional y segura, porque intuía que iba a ser un día muy largo. Antes de salir se dirigió al pequeño altar que tenía en su recámara, donde guardaba una fotografía de la abuela Esperanza junto a una imagen de la Virgen de Guadalupe. Encendió una veladora y susurró una oración. Abuelita, ayúdame a defender lo que me dejaste. Ayúdame a ser fuerte como tú me enseñaste. El trayecto al centro de la ciudad se le hizo eterno. En el metro, Elena repasó mentalmente todo lo que tenía que hacer. Primero, reunirse con el licenciado Morales para revisar la estrategia legal. Después, ir al banco a sacar las escrituras originales de la casa. Luego, presentar la denuncia penal en la fiscalía. Y finalmente solicitar la orden judicial en los juzgados civiles. Cuando llegó al despacho, el licenciado Morales ya la estaba esperando con una carpeta llena de formatos y documentos legales. Elena, buenos días. Espero que hayas traído toda la documentación que te pedí. Sí, licenciado. Tengo las copias de las escrituras, mi identificación y todos los papeles que encontré ayer. Perfecto. Antes de ir a hacer los trámites, quiero explicarte exactamente cuál va a ser nuestra estrategia legal. El licenciado Morales se levantó y caminó hacia un pizarrón blanco que tenía en su oficina. Comenzó a dibujar un diagrama mientras explicaba. Mira, Elena. Tu esposo cometió varios delitos, pero el más grave es la falsificación de documentos. Eso es un delito federal que puede ameritar hasta 8 años de prisión. También está el fraude, porque engañó a los compradores haciéndoles creer que tenía derecho a vender la propiedad. Elena asintió, tratando de absorber toda la información legal. ¿Y qué pasa con los compradores? ¿Ellos también pueden tener problemas? Eso depende. Si actuaron de buena fe, creyendo que Ricardo tenía derecho a vender, entonces son víctimas también. Pero si sabían que la operación era fraudulenta, podrían ser cómplices. El licenciado regresó a su escritorio y tomó un formato oficial. Lo primero que vamos a hacer es presentar una denuncia penal por falsificación de documentos. Con eso el Ministerio Público va a iniciar una investigación y Ricardo quedará bajo proceso penal. Paralelamente, vamos a solicitar una medida cautelar para impedir que se registre la operación de compraventa. ¿Una medida cautelar? Es como una orden judicial que congela la situación hasta que se resuelva el caso. En términos prácticos, significa que nadie va a poder escriturar la casa hasta que un juez determine quién tiene la razón. Elena sintió un alivio enorme. Por fin tenía un plan concreto para defenderse. ¿Y cuánto tiempo tarda todo esto? La denuncia penal puede tardar meses o incluso años en resolverse, pero la medida cautelar, si la presentamos bien, puede salir en unos días. Eso nos daría tiempo para preparar mejor nuestra defensa. Durante los siguientes 2 horas, Elena y el licenciado Morales prepararon todos los documentos necesarios. Elena firmó la denuncia penal, los formatos para solicitar la medida cautelar, y varios poderes legales autorizando al licenciado a actuar en su nombre. Ahora vamos al banco por las escrituras originales, dijo el licenciado Morales guardando todo en su portafolio. Y después, directo a la fiscalía. El banco estaba a 10 cuadras del despacho, en la avenida Juárez. Elena tenía ahí una caja de seguridad desde hacía 15 años, donde guardaba todos sus documentos más importantes.
Cuando le entregaron las escrituras originales de la casa de Coyoacán, Elena las abrazó contra su pecho como si fueran su bien más preciado. Estas escrituras demuestran claramente que tú eres la única propietaria, dijo el licenciado Morales revisándolas. La casa fue heredada directamente de tu abuela a ti, sin que Ricardo aparezca por ningún lado. Esto fortalece muchísimo nuestro caso. La Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales estaba ubicada en un edificio moderno en la colonia Doctores. Elena nunca había estado en una fiscalía, y la experiencia le resultó intimidante. Largas filas de personas esperando turno, oficinas atestadas de expedientes, y un ambiente general de tensión y burocracia. Cuando finalmente fueron atendidos por una agente del Ministerio Público, una mujer joven de unos 35 años llamada licenciada Patricia Ramírez, Elena tuvo que contar toda su historia desde el principio. A ver si entiendo, dijo la licenciada Ramírez después de revisar todos los documentos. Su esposo falsificó su firma para vender una casa de la cual usted es la única propietaria, y ya tiene un contrato firmado con terceros. Exacto. ¿Y usted no tenía conocimiento de esta operación? Para nada. Me enteré ayer por casualidad cuando encontré los documentos escondidos. La licenciada Ramírez estudió detenidamente la carta poder falsificada. Esta falsificación es bastante burda. Se nota claramente que no es su letra. ¿Su esposo sabía cómo era su firma? Por supuesto. Llevamos 20 años casados. Entonces actuó con dolo, sabiendo perfectamente que estaba cometiendo un delito. Elena asintió, sintiendo una mezcla de tristeza y determinación. Licenciada, intervino el licenciado Morales, es muy importante que esta denuncia se procese rápidamente. Los compradores están esperando escriturar, y cada día que pasa es más difícil detener la operación. Entiendo. Vamos a girar inmediatamente una orden de localización y presentación para el señor Ricardo Mendoza. También voy a solicitar al registro público de la propiedad que congele cualquier movimiento relacionado con este inmueble. Elena sintió que por fin tenía el sistema legal de su lado. Después de años de sentirse indefensa ante las decisiones unilaterales de Ricardo, ahora tenía herramientas legales para defenderse. ¿Cuándo va a citar a mi esposo? En los próximos días. Le vamos a notificar que debe presentarse aquí para rendir su declaración. Mientras tanto, él no puede salir del país, y cualquier cuenta bancaria relacionada con esta operación va a quedar congelada. Cuando salieron de la fiscalía, ya eran las 3 de la tarde. Elena se sentía agotada pero esperanzada. El siguiente paso era ir a los juzgados civiles para solicitar la medida cautelar que impediría el registro de la compraventa. Los juzgados civiles del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México estaban ubicados en un complejo de edificios en la colonia San Rafael. Era un lugar que Elena conocía bien por su trabajo en el despacho, pero nunca había estado ahí como parte directamente interesada en un litigio. El licenciado Morales tenía contactos en el juzgado, lo que agilizó significativamente el proceso. En menos de una hora habían presentado la demanda solicitando la medida cautelar y habían logrado que fuera turnada a un juez conocido por su eficiencia. El juez Hernández es muy bueno, le explicó el licenciado Morales mientras salían del juzgado. Es estricto, pero justo. Si nuestros argumentos son sólidos, va a conceder la medida cautelar. ¿En cuánto tiempo? Con suerte, mañana mismo. Pero Elena, necesito que entiendas algo. Una vez que presentemos esta medida cautelar, tu esposo se va a enterar de todo. Ya no va a haber vuelta atrás. Elena miró hacia el cielo nublado de la tarde. Se veían nubes grises que amenazaban lluvia, algo típico del mes de febrero en la Ciudad de México. Licenciado, la vuelta atrás se perdió cuando Ricardo decidió robarme. Ahora solo queda pelear. Regresaron al despacho para organizar todos los documentos y preparar el expediente completo. Elena llamó a su trabajo para avisar que no regresaría esa tarde, inventando una emergencia familiar. Técnicamente no era mentira. Elena, dijo el licenciado Morales cuando terminaron de archivar todo, quiero que esta noche te comportes con normalidad. No le digas nada a Ricardo sobre lo que hicimos hoy. Es importante que no sospeche hasta que tengamos asegurada la medida cautelar. ¿Y si me pregunta sobre la firma de los documentos?
Dile que lo estás pensando. Gana tiempo. En cuanto tengamos la orden judicial, tu posición legal va a ser mucho más fuerte. Elena asintió y guardó en su bolsa una copia de todos los documentos que habían presentado. Antes de salir del despacho, el licenciado Morales le entregó su tarjeta personal. Cualquier cosa, cualquier hora, me llamas. Y Elena, ten mucho cuidado. Los hombres como Ricardo, cuando se sienten acorralados, pueden volverse impredecibles. El camino de regreso a la colonia Santa María se le hizo interminable. Elena sentía el cansancio de toda la tensión acumulada, pero también una extraña sensación de empoderamiento. Por primera vez en años, había tomado las riendas de su vida y estaba luchando por lo que le pertenecía. Cuando llegó a su casa, eran casi las 7 de la noche. Miguel ya había regresado del entrenamiento y estaba haciendo tarea en la mesa del comedor. Andrea llegaría más tarde de casa de su amiga. «¿Cómo te fue, mijo?», preguntó Elena besando a su hijo en la frente. «Bien, mamá. El entrenador dice que tengo posibilidades de conseguir una beca deportiva para la universidad». Elena sintió una punzada en el corazón. Miguel tenía sueños, planes para el futuro. ¿Cómo iba a afectar el divorcio sus oportunidades? ¿Tendría que trabajar para ayudar económicamente en casa en lugar de concentrarse en el básquetbol? «Eso es maravilloso, Miguel. Sigue esforzándote». «¿Y papá? ¿No ha llegado?». «Dijo que tenía una cena de trabajo. Llegará tarde». Elena se dirigió a la cocina para preparar la cena. Decidió hacer chiles rellenos, uno de los platillos favoritos de Miguel. Necesitaba la normalidad de las rutinas familiares para procesar todo lo que había vivido ese día. Mientras cocinaba, repasaba mentalmente cada paso que había dado. La denuncia penal estaba presentada. La medida cautelar estaba en proceso. Las escrituras originales estaban seguras en su poder. Por primera vez desde que había descubierto la traición de Ricardo, Elena se sentía en control de la situación. Andrea llegó a las 8:30, justo cuando Elena estaba sirviendo la cena. «Huele delicioso, mamá. ¿Chiles rellenos? ¿Qué estamos celebrando?». Elena sonrió. Su hija siempre había sido muy perceptiva. Nada en especial, solo quería consentirlos. Durante la cena, Elena observó detenidamente a sus hijos. Andrea tenía planes de estudiar Derecho, como ella. Miguel quería estudiar Educación Física y convertirse en entrenador deportivo. Ambos eran buenos estudiantes, responsables, con valores sólidos. Sin importar lo que pasara con Ricardo, Elena estaba determinada a proteger el futuro de sus hijos. «Mamá», dijo Andrea de repente, «¿tú y papá están bien?». Elena casi se atraganta con un pedazo de chile. «¿Por qué preguntas eso?». «No sé. Últimamente los siento raros, como distantes». Miguel asintió. «Sí, papá llega muy tarde, y tú has estado muy callada». Elena miró a sus hijos y decidió darles una respuesta honesta, pero sin detalles que pudieran lastimarlos. «Su papá y yo estamos pasando por una etapa difícil. Pero quiero que sepan que pase lo que pase, ustedes son lo más importante en mi vida, y siempre vamos a estar bien». Andrea y Miguel intercambiaron miradas preocupadas. «¿Se van a divorciar?», preguntó Andrea directamente. Elena suspiró profundamente. «No lo sé, mi amor. Es posible. Pero si eso llega a pasar, va a ser porque es lo mejor para todos, incluyéndolos a ustedes». Miguel dejó su tenedor sobre el plato. «Mamá, nosotros ya casi somos mayores de edad. Si tú necesitas divorciarte de papá, hazlo. No te quedes con él por nosotros». Elena sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Sus hijos eran más maduros de lo que había imaginado. «Los amo muchísimo, y les prometo que cualquier decisión que tome va a ser pensando en nuestro bienestar como familia». Esa noche, Elena se acostó temprano, fingiendo estar dormida cuando Ricardo llegó a las 11:30, con aliento a alcohol y perfume de mujer. Lo escuchó moverse cuidadosamente por la habitación, tratando de no despertarla, y se preguntó cómo había podido estar tan ciega durante tanto tiempo. A las 2 de la mañana, Ricardo ya roncaba profundamente. Elena se levantó en silencio y se dirigió a la cocina. Necesitaba revisar una vez más todos los documentos, asegurarse de que no había pasado nada por alto. Mañana sería un día decisivo. Si el juez concedía la medida cautelar,
habría ganado la primera batalla. Si no, tendría que buscar otras alternativas legales. Mientras revisaba los papeles bajo la luz tenue de la lámpara de la cocina, Elena pensó en todas las mujeres que habían pasado por situaciones similares. Mujeres traicionadas por sus esposos, despojadas de su patrimonio, obligadas a empezar de nuevo. Pero también pensó en su abuela Esperanza, que había logrado comprar esa casa siendo viuda y trabajando como costurera. Pensó en todas las mujeres fuertes que había conocido a lo largo de su vida, mujeres que no se habían dejado vencer por las circunstancias. Elena Martínez no iba a ser la excepción. Iba a pelear por lo que era suyo, iba a defender el patrimonio que su abuela le había dejado, y sobre todo, iba a demostrarle a sus hijos que las mujeres también podían ser guerreras cuando las circunstancias lo exigían. El teléfono sonó a las 6 de la mañana. Elena se despertó sobresaltada y corrió a contestar antes de que despertara a toda la familia. ¿Elena? Era la voz del licenciado Morales. Sí, licenciado. Tengo buenas noticias. El juez Hernández revisó nuestra solicitud anoche y va a conceder la medida cautelar. Necesitas venir inmediatamente al juzgado para recoger la orden. Elena sintió que el corazón le daba un vuelco de emoción. ¿En serio? ¿Ya está aprobada? Sí, Elena. A partir de este momento, tu casa está protegida legalmente. Nadie puede escriturarla sin tu autorización. Elena colgó el teléfono sintiendo que acababa de ganar la batalla más importante de su vida. Pero también sabía que la guerra apenas comenzaba. Elena llegó al juzgado a las 8 de la mañana con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. El licenciado Morales ya la esperaba en la entrada del edificio con una sonrisa que no había visto en él desde que comenzó esta pesadilla. Elena, tengo la orden judicial en mis manos, dijo mostrándole un documento oficial con sellos y firmas. A partir de este momento tu casa está completamente protegida. Nadie puede hacer ningún movimiento legal con ella sin tu autorización expresa. Elena tomó el documento y lo leyó cuidadosamente. El lenguaje legal era complejo, pero el mensaje era claro. Se prohibía a cualquier persona física o moral, incluyendo notarios públicos y el registro público de la propiedad, realizar cualquier trámite relacionado con el inmueble ubicado en la calle Allende, número 247, Colonia Coyoacán, hasta nuevo aviso del juzgado. Esto significa que aunque Ricardo tenga el contrato firmado, ¿no pueden escriturar? Exacto. Y más que eso, Elena. Cualquier notario que intente escriturar sabiendo que existe esta orden judicial puede ser sancionado penalmente. Esto detiene por completo la operación. Elena sintió una mezcla de alivio y aprensión. Había ganado tiempo y protección legal, pero ahora venía la parte más difícil: enfrentar a Ricardo con la verdad. ¿Qué sigue ahora, licenciado? Ahora tenemos que notificar oficialmente esta orden a todas las partes involucradas. A la constructora Hernández y Asociados, al notario que iba a hacer la escrituración, y por supuesto, a tu esposo. Elena miró el reloj. Eran las 8:30 de la mañana. Ricardo estaría desayunando, los niños preparándose para ir a la escuela. Su vida normal, rutinaria, estaba a punto de explotar. ¿Quién le va a notificar a Ricardo? Yo personalmente. Es mejor que venga de un abogado, de manera oficial. ¿Dónde trabaja? Elena le dio todos los datos del empleo de Ricardo. Después se dirigieron al registro público de la propiedad para asegurar que la orden judicial quedara debidamente registrada y que ningún funcionario pudiera alegar ignorancia. El registro público era un edificio enorme y laberíntico, donde se guardaban todos los títulos de propiedad de la Ciudad de México. Elena había estado ahí varias veces por cuestiones de trabajo, pero nunca como protagonista de un drama legal. Señora Martínez, le dijo el funcionario encargado después de revisar la orden judicial, le voy a ser muy franco. Es la primera vez que veo un caso así. Su esposo ya había iniciado el trámite de escrituración. De hecho, tenía cita para el lunes de la próxima semana. Elena sintió un escalofrío. Ricardo había estado más cerca de consumar el fraude de lo que había imaginado. ¿Qué hubiera pasado si no hubiéramos llegado a tiempo? Una vez escriturada la propiedad a nombre de los compradores, hubiera sido muchísimo más difícil revertir la operación. Su esposo lo tenía muy bien calculado. El funcionario selló la orden judicial y la registró en el sistema.
A partir de este momento queda bloqueada cualquier operación relacionada con su inmueble. Y señora, le recomiendo que tenga mucho cuidado. Los casos de fraude inmobiliario a veces generan situaciones muy tensas. Elena y el licenciado Morales salieron del registro público con la certeza de que habían asegurado la protección legal del inmueble. Pero Elena sabía que lo más difícil estaba por venir. Licenciado, ¿usted cree que debo estar en casa cuando le notifique a Ricardo? No, Elena. Es mejor que no estés presente. Estas situaciones pueden volverse muy conflictivas y prefiero manejar la notificación en un ambiente profesional, sin emociones de por medio. Elena asintió, aunque una parte de ella quería estar presente para ver la cara de Ricardo cuando se enterara de que había sido descubierto. ¿A qué hora va a ir a su trabajo? A las 10. Así me da tiempo de pasar primero a la constructora Hernández y Asociados para notificarles también. Elena miró el reloj. Las 9:15. En ese momento, Ricardo estaría despidiéndose de los niños, dándoles besos en la frente como el padre amoroso que aparentaba ser, mientras planeaba robarles su patrimonio. Licenciado, necesito pedirle un favor. Dime, cuando hable con Ricardo, no le diga que yo encontré los documentos. Invente cualquier cosa, pero no quiero que sepa que estuve revisando sus cosas. El licenciado Morales la miró con expresión preocupada. Elena, ¿tienes miedo de tu esposo? Elena reflexionó sobre la pregunta. ¿Tenía miedo? Ricardo nunca había sido físicamente violento, pero en 20 años de matrimonio había aprendido a controlarla de otras maneras, haciéndola sentir culpable, minimizando sus opiniones, tomando decisiones unilaterales, manejando toda la economía familiar. No miedo físico, pero no quiero darle más munición para manipularme. Entiendo. Le diré que una fuente anónima nos alertó sobre la operación fraudulenta. Elena se dirigió a una cafetería cerca del registro público para esperar noticias. Pidió un café americano y se sentó junto a la ventana, observando el tráfico de la mañana mientras imaginaba la conversación que estaría teniendo lugar en la oficina de Ricardo. A las 10:30, su teléfono sonó. Elena, soy el licenciado Morales. Ya hablé con los de la constructora. ¿Cómo reaccionaron? Sorprendidos pero cooperativos. Me dijeron que Ricardo les había presentado todos los documentos en regla, incluyendo la carta poder firmada por ti. Ellos actuaron de buena fe. ¿Y van a cancelar la operación? No tienen alternativa. Pero Elena, esto se va a poner feo. La constructora ya invirtió dinero en el proyecto. Ya tienen compradores esperando. Van a demandar a Ricardo por daños y perjuicios. Elena sintió una extraña mezcla de satisfacción y pena. Satisfacción porque Ricardo iba a enfrentar las consecuencias de sus actos, y pena porque después de todo, seguía siendo el padre de sus hijos. ¿Ya fue a notificarle a Ricardo? Voy saliendo hacia su oficina. Te llamo en cuanto termine. Elena se quedó en la cafetería, pidiendo un segundo café que apenas podía tomar porque tenía el estómago hecho nudo. Se imaginaba a Ricardo en su oficina, revisando pólizas de seguros y atendiendo clientes, ajeno a que su mundo estaba a punto de colapsar. El teléfono volvió a sonar a las 11:15. Elena, ya terminé con Ricardo. ¿Cómo reaccionó? Muy mal. Primero negó todo, después se puso agresivo y al final se derrumbó. Cuando le mostré las pruebas de la falsificación, no tuvo más remedio que admitir lo que había hecho. Elena sintió que se le aflojaban las piernas. ¿Qué dijo exactamente? Que necesitaba el dinero urgentemente, que tenía deudas muy grandes que pensaba convencerte de firmar después de cerrar la operación. Típica mentalidad de estafador. Primero crear el problema, después buscar la manera de solucionarlo. ¿Le dijo que yo sabía todo? No, mantuve la versión de la fuente anónima. Pero Elena, él sabe que fuiste tú. Un hombre no llega al nivel de traición que llegó Ricardo sin conocer muy bien a su víctima. Elena se quedó en silencio, procesando la información. ¿Qué va a pasar ahora? Ricardo tiene que presentarse en la fiscalía mañana para rendir su declaración. Después de eso, probablemente lo pongan bajo proceso penal. También va a tener que enfrentar la demanda civil de la constructora. ¿Y en casa? ¿Cómo manejo la situación con los niños? Elena, eso ya depende de ti. Pero mi recomendación como abogado y como persona que te aprecia es que no te quedes sola con él esta noche.
Un hombre acorralado puede ser impredecible. Elena colgó el teléfono con una sensación de irrealidad. Después de 20 años de matrimonio, iba a tener que enfrentar a Ricardo como si fuera un enemigo. Se preguntó si él ya habría intentado llamarla, si ya sabría que ella lo sabía todo. Revisó su teléfono. 3 llamadas perdidas de Ricardo, todas en los últimos 20 minutos. No había mensajes de voz. Elena decidió no regresar a casa inmediatamente. En lugar de eso, se dirigió a la escuela de los gemelos. Necesitaba hablar con Andrea y Miguel antes de que llegaran a casa y se encontraran con la tormenta que estaba por desatarse. La escuela preparatoria Benito Juárez estaba a 15 minutos en metro desde el centro. Era una institución pública de prestigio donde Elena había logrado inscribir a sus hijos después de un proceso de selección muy competitivo. Cuando llegó, se dirigió a la oficina del director para explicar la situación. «Señora Martínez», dijo el director después de escuchar su relato, «lamento mucho que esté pasando por esta situación. Por supuesto que puede hablar con Andrea y Miguel». Elena esperó en una pequeña sala de juntas hasta que llegaron sus hijos, con expresiones de preocupación en el rostro. «Mamá, ¿qué pasó?», preguntó Andrea inmediatamente. «Nos dijeron que era una emergencia familiar». Elena los abrazó antes de sentarse frente a ellos. Había ensayado mentalmente esta conversación durante todo el trayecto, pero ahora que los tenía enfrente, las palabras se le atoraban en la garganta. «Niños, necesito contarles algo muy importante sobre su papá y sobre nuestra familia». Miguel y Andrea se tomaron de las manos instintivamente como hacían desde pequeños cuando presentían malas noticias. Su papá hizo algo muy grave. Trató de vender la casa de la abuela Esperanza sin mi permiso, falsificando mi firma. Andrea abrió los ojos con sorpresa. ¿Vender la casa de Coyoacán? ¿Por qué? Porque tiene deudas muy grandes que yo no conocía. ¿Y por qué? Porque hay cosas de su vida que yo no sabía. Elena decidió no mencionar la infidelidad. Era demasiada información para procesarla de una sola vez. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó Miguel con la madurez de alguien que ya intuía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Tu papá va a tener problemas legales muy serios. Probablemente tengamos que divorciarnos. Y van a haber cambios importantes en nuestra vida. ¿Nos vamos a quedar sin dinero?, preguntó Andrea con preocupación práctica. No, mi amor. La casa de Coyoacán está protegida legalmente. Y yo tengo mi trabajo. Vamos a estar bien, pero va a ser diferente. Miguel se quedó pensativo unos momentos. Mamá, ¿nosotros podemos elegir con quién queremos vivir? ¿Por qué preguntas eso? Porque si papá hizo algo tan grave, yo no quiero vivir con él. Andrea asintió. Yo tampoco. Si trató de robarte, ¿qué garantía tenemos de que no nos vaya a hacer algo parecido a nosotros? Elena sintió una mezcla de orgullo y tristeza. Orgullo porque sus hijos tenían principios claros y sabían distinguir entre el bien y el mal. Tristeza, porque a los 17 años ya tenían que enfrentar la decepción de descubrir que su padre no era el hombre que creían que era. Niños, por el momento no tomen decisiones definitivas. Esto apenas está comenzando, y necesitamos ver cómo se desarrollan las cosas. Lo importante es que estemos unidos como familia. «Pero tú sí te vas a divorciar de papá», insistió Andrea. Elena miró a sus hijos a los ojos. «Sí, mi amor. Después de lo que hizo no hay vuelta atrás». Salieron de la escuela a las 2 de la tarde. Elena había decidido que irían a comer a un restaurante antes de regresar a casa, para darle tiempo a Ricardo de procesar la situación y para que ella pudiera preparar mentalmente la confrontación que sabía que era inevitable. Fueron a un pequeño restaurante de comida mexicana que frecuentaban ocasionalmente, en la colonia Roma. Era un lugar tranquilo donde podrían hablar sin interrupciones. «Mamá», dijo Andrea mientras esperaban la comida, «¿tú sabías que papá tenía problemas económicos?». Elena reflexionó sobre la pregunta. ¿Había señales que había ignorado? ¿Pistas que había decidido no ver? Sabía que a veces andaba preocupado por el dinero, pero nunca imaginé que tuviera deudas tan grandes. Y sobre todo, nunca imaginé que sería capaz de hacer algo así. «¿Cómo lo descubriste?», preguntó Miguel. Elena decidió contarles la verdad. «Encontré los documentos escondidos en su escritorio».
Al principio pensé que era algún error, pero cuando vi que había falsificado mi firma, me di cuenta de que era algo planeado. O sea que papá llevaba tiempo planeando robarte, dijo Andrea con una mezcla de indignación y dolor. Parece que sí, mi amor. Miguel movió su comida sin comer. Mamá, ¿tú crees que papá nos quiere? O sea, de verdad. Era la pregunta que Elena había estado temiendo. ¿Cómo explicarle a un hijo que su padre era capaz de amar pero también de traicionar? ¿Cómo ayudarlos a entender que las relaciones humanas eran complejas y que Ricardo podía ser genuinamente cariñoso con ellos, mientras simultáneamente planeaba robar su patrimonio? Yo creo que sí los quiere, pero que tiene problemas muy serios que lo llevaron a tomar decisiones muy malas. A veces las personas que queremos nos lastiman, no porque no nos amen, sino porque tienen problemas que no saben manejar. ¿Como las drogas o el alcohol? Preguntó Andrea. Algo parecido. Las deudas y los problemas económicos también pueden hacer que las personas actúen de maneras que normalmente no actuarían. Terminaron de comer en un ambiente pensativo. Elena se daba cuenta de que sus hijos estaban procesando información que los iba a marcar para toda la vida. La imagen que tenían de su padre, de su familia, de la estabilidad de su mundo, se había roto esa tarde. ¿Qué vamos a hacer cuando lleguemos a casa?, preguntó Miguel. Vamos a hablar con su papá. Él ya sabe que yo sé todo, así que va a ser una conversación muy difícil. Pero quiero que sepan que pase lo que pase, ustedes van a estar protegidos. ¿Protegidos de qué?, preguntó Andrea con alarma. Elena se dio cuenta de que había dicho más de lo que quería. Protegidos de los problemas legales, de los cambios económicos, de toda la situación. Pero por dentro Elena estaba recordando las palabras del licenciado Morales. Un hombre acorralado puede ser impredecible. Regresaron a casa a las 5 de la tarde. El coche de Ricardo estaba estacionado frente al edificio, lo cual era muy raro porque normalmente no llegaba hasta las 7. Papá ya está en casa, observó Miguel. Sí, ya lo veo. Elena sintió que se le aceleraba el corazón. Durante todo el día había sabido que este momento iba a llegar, pero ahora que estaba ahí, se sentía completamente desarmada. Subieron las escaleras lentamente. Elena abrió la puerta del departamento y inmediatamente notó que algo estaba diferente. Había maletas en la sala. «¿Ricardo?», gritó hacia el interior del departamento. «Estoy en la recámara», respondió una voz que sonaba cansada y derrotada. Elena les hizo una señal a los niños de que se quedaran en la sala mientras ella se dirigía hacia el dormitorio. Encontró a Ricardo sentado en la cama, con la cabeza entre las manos. Tenía puesta la misma ropa con la que había salido en la mañana, pero se veía completamente desaliñado. Cuando levantó la cabeza para mirarla, Elena vio en sus ojos una mezcla de dolor, vergüenza y algo que la asustó. Resentimiento. «Ya sé que lo sabes todo», dijo Ricardo con una voz que Elena no le había escuchado antes. «Tu abogado me dejó muy claro cuál era la situación». Elena se quedó de pie en el marco de la puerta, manteniendo distancia. «¿Cómo pudiste, Ricardo? ¿Cómo pudiste traicionarme así?». Ricardo se levantó de la cama y Elena instintivamente retrocedió un paso. «¿Traicionarte? Elena, ¿tú tienes idea de la presión que he estado viviendo? Tú sabes lo que es tener a los acreedores llamándote todos los días amenazándote. Pero esa no era razón para robarme. Podríamos haber buscado una solución juntos». «¿Juntos?». «Elena, tú nunca has querido escuchar cuando te hablo de dinero. Siempre tienes la misma respuesta. La casa de mi abuela no se toca, porque es lo único de valor que tenemos. Es el patrimonio de nuestros hijos». Ricardo se acercó más y Elena pudo oler el alcohol en su aliento. Era evidente que había estado bebiendo. Nuestros hijos iban a tener una vida mejor con el dinero de la venta. Iba a pagar todas las deudas. Iba a poner un negocio. Íbamos a vivir sin preocupaciones. ¿Con dinero obtenido de un fraude? ¿Falsificando mi firma? Ricardo la miró con una expresión que Elena nunca había visto. Desprecio puro. Tu firma, siempre tu firma. Elena, llevamos 20 años casados. Esa casa también debería ser mía. Pero no es tuya, es mía. Me la heredó mi abuela a mí. Tu abuela, tu abuela. Ya estoy harto de escuchar sobre tu pinche abuela. Elena sintió como si le hubieran dado una bofetada. Ricardo nunca había hablado así de la abuela Esperanza. ¿Y ahora qué?
¿Ya hablaste con tu amante para decirle que el negocio se fue a la basura? Ricardo se quedó paralizado. ¿Cómo sabes de Mónica? Sé todo, Ricardo. Las fotos, los hoteles, las deudas de las tarjetas que usabas para mantenerla. Todo. Ricardo se dejó caer nuevamente en la cama. Elena, ahórratelo. No quiero explicaciones. Quiero que te vayas de esta casa. Esta también es mi casa. No, Ricardo. Esta casa está rentada a mi nombre. Y después de lo que hiciste, no tienes derecho moral de estar aquí. ¿Y mis hijos? Tus hijos ya saben todo, y ya me dijeron que no quieren vivir contigo. Ricardo levantó la cabeza bruscamente. ¿Les dijiste a los niños? ¿Cómo pudiste involucrar a los niños en esto? ¿Cómo pude? Ricardo, tú involucraste a los niños cuando decidiste robar su patrimonio. En ese momento, Andrea apareció en la puerta de la recámara. Papá, ¿es cierto que trataste de vender la casa de la abuela sin permiso de mamá? Ricardo miró a su hija con expresión de pánico. Andrea, mi amor, las cosas no son como tu mamá te las está contando. ¿Es cierto o no? Insistió Andrea con una firmeza que sorprendió a Elena. Ricardo se quedó en silencio. Miguel apareció también en la puerta. Papá, solo queremos saber la verdad. Ricardo los miró a ambos, después miró a Elena, y finalmente bajó la cabeza. Sí, es cierto, pero lo hice por ustedes para darles una vida mejor. ¿Robando? Preguntó Miguel con incredulidad. No era robar, era usar lo que nos pertenece como familia. Pero falsificaste la firma de mamá, dijo Andrea. Eso sí es robar. Ricardo se levantó nuevamente, esta vez con agresividad. No me van a juzgar mis propios hijos. Elena inmediatamente se puso entre Ricardo y los gemelos. Ricardo, ya basta. Tómate tus cosas y vete. Mañana podemos hablar cuando estés sobrio. ¿Sobrio? Elena, yo no estoy borracho. Hueles a alcohol y estás actuando de manera agresiva. Los niños no tienen por qué ver esto. Ricardo miró hacia las maletas que había empacado. Está bien, me voy. Pero esto no se va a quedar así, Elena. Voy a pelear por mis derechos como esposo y como padre. Pelea todo lo que quieras. Ya veremos quién tiene la razón. Ricardo tomó sus maletas y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se volteó hacia Elena. Elena, tú no sabes en lo que te estás metiendo. Esto va a traer consecuencias que no has considerado. ¿Me estás amenazando? Te estoy advirtiendo. Ricardo salió del departamento azotando la puerta. Elena inmediatamente puso el cerrojo y se recargó contra la puerta, sintiendo que las piernas le temblaban. Andrea y Miguel se acercaron y la abrazaron. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó Andrea. «Sí, mi amor, estoy bien». Pero Elena no estaba bien. Las últimas palabras de Ricardo habían sonado como una amenaza, y por primera vez desde que había comenzado esta batalla, Elena sintió miedo real. Esa noche, después de cenar y de ayudar a los gemelos con sus tareas, Elena se quedó despierta revisando todos los documentos legales. Tenía la orden judicial que protegía su casa, tenía la denuncia penal contra Ricardo, tenía todas las pruebas de su inocencia. Legalmente, estaba protegida, pero las amenazas de Ricardo seguían resonando en su cabeza. ¿A qué se refería con consecuencias que no había considerado? ¿Qué más podía hacer para lastimarla? Elena se preparó un té de manzanilla y se sentó en la pequeña sala, observando por la ventana las luces nocturnas de la colonia Santa María. Su vida había cambiado completamente en menos de 48 horas. Ya no era la esposa confiada que creía conocer a su marido. Ahora era una mujer divorciada en proceso, con 2 hijos adolescentes que dependían de ella, enfrentando una batalla legal que apenas comenzaba. Pero por primera vez en años, Elena también se sentía dueña de su propio destino. Ya no tenía que fingir que no veía las mentiras de Ricardo. Ya no tenía que aceptar sus decisiones unilaterales. Ya no tenía que vivir en la incertidumbre de no saber en qué estaba gastando el dinero de la familia. La casa de la abuela Esperanza estaba protegida. Sus hijos la apoyaban. Tenía un trabajo estable y un abogado competente. Elena Martínez estaba lista para la guerra que se venía. 3 semanas habían pasado desde que Ricardo se fue de la casa, y Elena había comenzado a acostumbrarse a la nueva rutina familiar.
Las mañanas eran más tranquilas sin la tensión de fingir normalidad. Los gemelos parecían más relajados, y ella había recuperado el sueño que había perdido durante los últimos meses del matrimonio. El proceso legal avanzaba según lo previsto. Ricardo había comparecido ante la fiscalía y había sido formalmente acusado de falsificación de documentos y fraude. La constructora Hernández y Asociados había presentado una demanda civil contra él por incumplimiento de contrato y daños morales. Todo parecía estar resolviéndose a favor de Elena. Esa mañana de marzo, mientras desayunaba con Andrea y Miguel antes de que se fueran a la escuela, sonó el teléfono de la casa. Elena contestó esperando que fuera el licenciado Morales con noticias sobre el caso. ¿Elena Martínez?, preguntó una voz femenina que no reconoció. Sí, soy yo. Habla la licenciada Carmen Vega, del despacho jurídico Torres y Asociados. Represento a la señora Mónica Delgado en un asunto que la involucra a usted. Elena sintió que se le helaba la sangre. Mónica Delgado, la amante de Ricardo. ¿Qué tipo de asunto? Prefiero no discutirlo por teléfono. ¿Podría venir a nuestras oficinas esta tarde? Es urgente. Elena miró a los gemelos que habían dejado de desayunar para escuchar la conversación. ¿Puede darme una idea general de qué se trata? Tiene que ver con una demanda que mi clienta va a presentar contra usted por daños morales y patrimoniales. Elena casi se cayó de la silla. ¿Daños morales y patrimoniales? ¿De qué está hablando? Señora Martínez, realmente prefiero que vengamos en persona. ¿Le parece a las 4 de la tarde? Elena anotó la dirección y colgó el teléfono con las manos temblorosas. Andrea y Miguel la miraban con preocupación. ¿Qué pasó, mamá?, preguntó Andrea. La novia de su papá me va a demandar. ¿Por qué?, preguntó Miguel con incredulidad. No lo sé. Tengo que ir a hablar con su abogada esta tarde. Elena llamó inmediatamente al licenciado Morales para contarle sobre la llamada. Elena, esto no me sorprende para nada. Es una táctica muy común en casos como el tuyo. ¿Qué tipo de táctica? Ricardo debe estar desesperado. Al verse acorralado legalmente, está usando a su amante para abrir un segundo frente de batalla, tratando de presionarte para que desistas de la denuncia penal. ¿Pero qué me puede demandar? Yo ni siquiera la conozco. Cualquier cosa. Daño moral por afectar su relación sentimental. Daños patrimoniales si Ricardo le había prometido dinero de la venta de la casa. Difamación si alguien le dijo que tú la habías mencionado públicamente. Los abogados sin escrúpulos pueden inventar cualquier demanda. Elena sintió una mezcla de rabia e incredulidad. ¿Es legal eso? Técnicamente sí, aunque sea moralmente repugnante. Cualquier persona puede demandar a cualquier otra persona por cualquier motivo. El problema es que después tienes que defenderte, aunque sepas que no tienes la culpa de nada. ¿Qué me recomienda hacer? Ve a la cita, escucha lo que tienen que decir, pero no firmes nada ni hagas ningún compromiso. Toma nota de todo y después analizamos nuestras opciones. Elena llegó a las oficinas del despacho Torres y Asociados con 15 minutos de anticipación. Era un edificio moderno en Polanco, muy diferente al ambiente tradicional del despacho del licenciado Morales. Las oficinas tenían una decoración minimalista y costosa que gritaba dinero por todos lados. La licenciada Carmen Vega resultó ser una mujer de unos 40 años, vestida con un traje sastre caro, cabello rubio perfectamente peinado, y una actitud que Elena interpretó inmediatamente como agresiva. Señora Martínez, le agradezco que haya venido. Le presento a mi clienta, la señora Mónica Delgado. Elena se quedó sin respiración cuando vio entrar a la mujer de las fotografías. Mónica era más joven y más atractiva de lo que había pensado. Tenía unos 30 años, cabello castaño con mechas rubias, una figura impecable realzada por un vestido ajustado, y una cara que combinaba belleza natural con cirugía estética cuidadosamente aplicada. Mucho gusto, dijo Mónica con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Lamento que tengamos que conocernos en estas circunstancias. Elena no respondió al saludo. Se limitó a sentarse en la silla que le indicaron y esperar a que le explicaran por qué estaba ahí. Señora Martínez, comenzó la licenciada Vega, mi clienta ha sufrido daños considerables como consecuencia de las acciones legales que usted emprendió contra el señor Ricardo Mendoza. ¿Qué tipo de daños?
Mónica se inclinó hacia adelante y habló con una voz que trataba de sonar dolida. Elena, ¿puedo llamarte Elena? Ricardo y yo teníamos una relación seria. Él me había prometido que después de vender la casa de Coyoacán, se iba a divorciar de ti para casarse conmigo. Habíamos hecho planes, habíamos firmado contratos para un negocio conjunto. Elena sintió que la rabia le hervía en el estómago. ¿Y eso es culpa mía? Tú saboteaste la venta de la casa, continuó Mónica. Por tu culpa, Ricardo no pudo cumplir sus compromisos económicos conmigo. Yo invertí dinero en nuestros planes, dejé mi trabajo anterior, rechacé otras ofertas. Ahora me quedé sin nada. La licenciada Vega abrió una carpeta y puso varios documentos sobre la mesa. Mi clienta tiene contratos firmados con el señor Mendoza, comprobantes de inversiones realizadas y evidencia de las promesas que él le hizo basándose en el dinero que iba a obtener de la venta del inmueble. Elena tomó uno de los documentos y lo leyó rápidamente. Era un contrato de sociedad para establecer una agencia de viajes, firmado entre Ricardo y Mónica, con fecha de apenas 2 meses atrás. ¿Cuánto dinero dice usted que invirtió?, preguntó Elena. 300,000 pesos, respondió Mónica inmediatamente. Más los daños morales por la ruptura de la relación, más los gastos de oportunidad por haber rechazado otros trabajos. Elena se quedó en silencio, procesando lo que estaba escuchando. Era una situación surrealista. La amante de su esposo la estaba demandando por haber impedido que él robara su patrimonio para financiar la relación extramarital. ¿Y cuánto quieren?, preguntó Elena directamente. 1,500,000 pesos, dijo la licenciada Vega sin inmutarse. Elena se rió. No pudo evitarlo. Se rió con una carcajada que llenó toda la oficina. ¿Se están burlando de mí? No veo qué tiene de gracioso, dijo Mónica con tono ofendido. Elena se levantó de la silla. ¿Qué tiene de gracioso? Que la amante de mi esposo, el mismo esposo que trató de robarme mi casa, me está demandando por haberlo impedido. Es tan absurdo que no puedo creer que estemos teniendo esta conversación. Señora Martínez, intervino la licenciada Vega, le recomiendo que se tome esto en serio. Una demanda de esta magnitud puede afectar considerablemente su patrimonio. ¿Mi patrimonio? Mi patrimonio es una casa que heredé de mi abuela y un trabajo como secretaria. ¿De dónde creen que voy a sacar 1,500,000 pesos? Mónica se levantó también, y por primera vez, Elena pudo ver la verdadera personalidad detrás de la fachada dulce. Mira, Elena, Ricardo me contó cómo eres. Siempre aferrada a esa pinche casa, sin visión, sin ambición. Él quería hacer algo grande, construir un futuro, pero tú siempre lo limitaste. Elena sintió que se le subía la presión arterial. ¿Construir un futuro robando? ¿Esa era su gran visión? No era robar, era usar un recurso familiar para generar más riqueza. Falsificando mi firma. Sin mi consentimiento. La licenciada Vega intervino antes de que la discusión escalara más. Señoras, por favor. Esto no nos lleva a ningún lado. Señora Martínez, mi clienta está dispuesta a llegar a un arreglo extrajudicial. Elena se sentó nuevamente, curiosa por escuchar qué tipo de arreglo podrían proponer. ¿Qué tipo de arreglo? Usted retira la denuncia penal contra el señor Mendoza, permite que se concrete la venta de la casa de Coyoacán, y mi clienta recibe una compensación del 50% del precio de venta. Elena se quedó boquiabierta. ¿Están pidiendo que retire la denuncia contra Ricardo y que les dé 6 millones de pesos? Exacto. Todo mundo gana. Usted se queda con 6 millones limpios, Ricardo evita la cárcel y mi clienta recibe la compensación que merece. Elena miró a las 2 mujeres que tenía enfrente y sintió una claridad mental que no había experimentado en semanas. ¿Saben qué? Tienen razón. Todo mundo va a ganar. Ustedes van a ganar experiencia en los tribunales cuando tengan que demostrar que tiene derecho a demandarme. Ricardo va a ganar experiencia en la cárcel cuando lo condenen por fraude, y yo voy a ganar la satisfacción de verlos a todos pagando las consecuencias de sus actos. Elena se levantó y tomó su bolsa. Mi respuesta es no. No voy a retirar la denuncia, no voy a vender mi casa, y si quieren demandarme, adelante. Nos vemos en los tribunales. Señora Martínez, dijo la licenciada Vega con tono amenazante, una demanda civil puede ser muy costosa. Los honorarios de abogados,
los gastos del juicio, el tiempo que va a perder. ¿Está segura de que quiere meterse en ese problema? Elena se volteó desde la puerta. Completamente segura y licenciada. La próxima vez que quiera amenazar a alguien, asegúrese de que no sea alguien que trabaja en un despacho jurídico y conoce perfectamente sus derechos. Elena salió de la oficina sintiéndose más poderosa de lo que se había sentido en meses. En el elevador, mientras bajaba del piso 20 hacia la planta baja, repasó mentalmente toda la conversación. Era obvio que Ricardo estaba detrás de toda esta maniobra, usando a Mónica para presionarla. En cuanto llegó a la calle, llamó al licenciado Morales. «Elena, ¿cómo te fue? Tal como usted predijo. Quieren que retire la denuncia a cambio de que no me demanden. ¿Cuánto dinero están pidiendo?» 1.500.000 pesos. El licenciado Morales se rió. Es una cantidad ridícula. Obviamente no tienen un caso sólido y están tratando de asustarte. ¿Qué podemos hacer? Esperarlos. Que presenten su demanda y después la contestamos. Elena, este tipo de demandas son muy comunes, pero muy difíciles de ganar. Tienen que demostrar que realmente sufrieron daños por tu culpa, y eso va a ser prácticamente imposible. Elena se sintió tranquilizada. ¿Y mientras tanto? Mientras tanto, seguimos con el proceso penal contra Ricardo. De hecho, tengo buenas noticias. El Ministerio Público ya terminó la investigación y el caso va a pasar a un juez. Ricardo va a tener que enfrentar un juicio penal formal. Esa noche, Elena llegó a casa sintiéndose agotada pero victoriosa. Los gemelos la estaban esperando con la cena preparada, algo que habían comenzado a hacer desde que Ricardo se fue. «¿Cómo te fue con la abogada de la novia de papá?», preguntó Andrea mientras servía sopa de tortilla. «Ridículo. Me quieren demandar por 1.500.000 pesos porque impedí que papá les robara nuestra casa». Miguel casi se atraganta con la sopa. ¿1.500.000 pesos? ¿Está loca? Completamente. Pero no se preocupen. Es solo una estrategia para presionarme. No tiene fundamento legal. Mamá, dijo Andrea con expresión seria. ¿Tú crees que papá está planeando todo esto? Elena había estado pensando en la misma pregunta durante todo el camino a casa. Sí, Andrea. Estoy segura de que sí. Su novia no habría sabido ni mi nombre si él no le hubiera dado toda la información. O sea que papá le está diciendo a otra mujer cómo chingarnos, dijo Miguel con amargura. Miguel, no hables así. Pero es la verdad, mamá. Papá nos traicionó a todos y ahora está usando a su novia para seguir haciéndonos daño. Elena miró a sus hijos y se dio cuenta de que habían madurado años en las últimas semanas. Ya no eran los adolescentes inocentes que creían que su familia era perfecta. Ahora entendían que los adultos podían ser complicados, egoístas y capaces de lastimar a las personas que supuestamente amaban. ¿Saben qué?, dijo Elena después de unos momentos de silencio. Creo que es hora de que sepan toda la verdad. Andrea y Miguel la miraron con atención. Su papá no solo trató de vender la casa, también tiene deudas enormes en tarjetas de crédito que yo no conocía. Ha estado teniendo una relación con esa mujer durante meses, y según los documentos que encontré, le había prometido el dinero de nuestra casa para empezar un negocio con ella. «O sea que papá ya había decidido dejarnos por ella», preguntó Andrea. «Eso parece. Probablemente iba a esperarse hasta completar la venta de la casa, y después nos iba a decir que quería el divorcio». Miguel dejó su cuchara sobre la mesa. «¡Qué hijo de puta!» «¡Miguel!» «No, mamá. Es que me da mucho coraje. Nosotros confiábamos en él, lo queríamos, y él estaba planeando jodernos la vida para irse con otra». Elena no lo regañó por el lenguaje. En el fondo, sentía lo mismo que Miguel. Lo importante ahora es que lo descubrimos a tiempo. La casa está protegida, él va a enfrentar las consecuencias legales de lo que hizo, y nosotros vamos a seguir adelante. ¿Y si nos demanda la novia?, preguntó Andrea. «Que nos demande. No tiene caso. Pero aunque lo tuviera, prefiero pelear en los tribunales que ceder al chantaje». Esa noche, después de que los gemelos se fueron a dormir, Elena se quedó en la cocina revisando todos los documentos del caso. Tenía la denuncia penal contra Ricardo, la orden judicial que protegía su casa, los comprobantes de las deudas ocultas de Ricardo, las fotografías que demostraban la infidelidad y ahora, la amenaza de demanda de Mónica.
Era mucha información que procesar, pero Elena comenzaba a ver un patrón claro. Ricardo no había actuado solo por desesperación financiera. Había planeado cuidadosamente todo un esquema para robar el patrimonio familiar, limpiar sus deudas y empezar una nueva vida con Mónica. El único elemento que no había calculado era que Elena lo descubriera antes de tiempo. El teléfono sonó a las 11 de la noche. Elena dudó en contestar, pero al final levantó la bocina. ¿Elena? Era la voz de Ricardo. ¿Qué quieres? Necesitamos hablar. Sé que Mónica fue a verte hoy. No tenemos nada de qué hablar, Ricardo. Elena, por favor, esto se está saliendo de control. Podemos llegar a un arreglo sin necesidad de lastimarnos más. Elena sintió una rabia fría en el estómago. ¿Lastimarnos más? Ricardo, el único que ha lastimado aquí eres tú. Yo solo me estoy defendiendo. Mira, yo sé que me equivoqué, pero no tenía alternativa. Las deudas me estaban ahogando. Los acreedores me amenazaban, necesitaba dinero urgentemente. ¿Y por eso decidiste robarme? No era robarte. Elena, somos esposos. Lo que es tuyo también es mío. No, Ricardo. Lo que era mío, y lo que era tuyo, según veo, eran las deudas y la amante. Elena, te propongo algo. Retira la denuncia penal, permite que se haga la venta de la casa, y yo me comprometo a darte el 60% del dinero. Con tu parte puedes comprarte algo más pequeño, pagar la universidad de los niños, y hasta te sobra. Elena no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Todavía crees que tienes derecho a negociar? Ricardo, tú no tienes nada que ofrecer. Esa casa es mía, el dinero es mío, y tú vas a ir a la cárcel por fraude. Elena, no seas necia. Si esto llega a juicio, todos vamos a salir lastimados. Los niños van a sufrir, tú vas a gastar dinero en abogados, yo voy a tener antecedentes penales. Nadie gana. Yo ya gané, Ricardo. Gané mi dignidad, gané mi independencia, y gané la certeza de que mis hijos van a crecer sabiendo que su madre no se dejó pisotear. ¿Tu dignidad? Elena, ¿qué dignidad? Toda la colonia ya sabe que te engañé, que te iba a dejar, que... Elena colgó el teléfono antes de que Ricardo pudiera terminar la frase. Se quedó sentada en la cocina, sintiendo cómo le temblaban las manos de la indignación. El teléfono volvió a sonar inmediatamente. Elena lo dejó sonar hasta que paró. Volvió a sonar. Elena lo desconectó de la pared. Al día siguiente, Elena se despertó con una resolución que no había sentido antes. Se bañó, se vistió con su mejor ropa y se dirigió al despacho del licenciado Morales. Licenciado, quiero que prepara una contrademanda. ¿Contra quién? Contra Mónica Delgado y contra Ricardo. Quiero demandarlos por conspiración, por chantaje, por daño moral, por todo lo que se pueda. El licenciado Morales sonrió. Elena, me da mucho gusto verte así. ¿Estás segura? Completamente. Ya me cansé de estar a la defensiva. Es hora de contraatacar. Muy bien. Vamos a preparar una demanda por daño moral, interferencia en relaciones familiares, conspiración para cometer fraude y asociación delictuosa. ¿Cuánto dinero podemos pedir? Considerando el daño que te causaron, yo diría que unos 3 millones de pesos está justificado. Elena sintió una satisfacción profunda. Perfecto. Y licenciado, quiero que cuando presenten su demanda ridícula, nosotros ya tengamos lista la contrademanda. Que se den cuenta de que no se metieron con la víctima que esperaban. Esa tarde, Elena regresó a casa sintiéndose como una guerrera preparándose para la batalla final. Los gemelos la estaban esperando con expresiones expectantes. ¿Qué decidiste, mamá?, preguntó Andrea. Decidí que ya me cansé de que nos ataquen. Ahora nosotros vamos a atacar. ¿Cómo?, preguntó Miguel. Vamos a demandar a tu papá y a su novia por el triple de lo que ellos nos quieren demandar. Andrea y Miguel se miraron y sonrieron por primera vez en semanas. Órale, mamá, dijo Miguel. Así se hace. Pero quiero que entiendan algo muy importante, continuó Elena. Esto puede tomar mucho tiempo, puede ser muy estresante, y puede afectar sus vidas de maneras que todavía no sabemos. ¿Están dispuestos a apoyarme? Claro que sí, dijo Andrea inmediatamente. Papá se lo buscó. Y nosotros estamos contigo, agregó Miguel. Siempre.
Elena abrazó a sus hijos sintiendo que por primera vez en meses su familia estaba verdaderamente unida. Entonces vámonos preparando. Esto va a ser una guerra, pero la vamos a ganar. 2 meses después, Elena estaba sentada en la sala de audiencias del juzgado civil, viendo cómo el juez leía la sentencia que había esperado durante tanto tiempo. En el caso de Mónica Delgado contra Elena Martínez, este juzgado determina que la demanda de la actora carece de fundamento legal y moral. Se declara improcedente en todas sus partes. Elena sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas de alivio. En el caso de Elena Martínez contra Ricardo Mendoza y Mónica Delgado, este juzgado determina que existe responsabilidad civil por los daños morales y patrimoniales causados a la demandante. Se condena a los demandados al pago solidario de la cantidad de 2.500.000 pesos. Elena no podía creer lo que estaba escuchando. No solo había ganado, sino que había ganado más dinero del que había soñado. El juez penal también había dictado sentencia la semana anterior. Ricardo fue condenado a 4 años de prisión en suspenso y al pago de una multa de 500.000 pesos por falsificación de documentos y fraude. Cuando Elena salió del juzgado, el licenciado Morales la estaba esperando con una sonrisa enorme. «Elena, lo logramos. No solo protegimos tu patrimonio, sino que lo multiplicamos». Elena miró hacia el cielo azul de la tarde. Por primera vez en meses, se sentía completamente en paz. «Licenciado, ¿usted cree que Ricardo y Mónica van a poder pagar los 2,5 millones? Probablemente no todo, pero van a tener que entregar todo lo que tengan. La casa donde vive Ricardo, los carros, las cuentas bancarias, todo». Elena asintió, sintiendo una satisfacción profunda. «¿Y ahora qué sigue?» «Ahora sigue que vivas tu vida. Tienes tu casa protegida. Vas a recibir una compensación económica considerable. Tus hijos están orgullosos de ti. Y sobre todo, tienes tu dignidad intacta». Esa noche, Elena preparó una cena especial para celebrar con Andrea y Miguel. Habían pedido pizzas, comprado refrescos y hasta habían conseguido un pastel pequeño. «Mamá», dijo Andrea levantando su vaso de refresco, «quiero hacer un brindis. A ver, por la mujer más valiente que conozco, por nuestra mamá, que nos enseñó que las mujeres no se dejan pisotear, que la justicia sí existe y que la familia es lo más importante». Miguel levantó también su vaso. «Y por la abuela Esperanza que nos dejó esa casa que nos salvó de la ruina». Elena levantó su vaso sintiendo que la abuela Esperanza estaría orgullosa de cómo había defendido su legado. «Por nosotros, por esta familia que salió más fuerte de la tormenta». Chocaron los vasos, y Elena se dio cuenta de que había ganado algo mucho más valioso que el dinero de la demanda. Había ganado el respeto de sus hijos, había recuperado su autoestima, y había demostrado que una mujer de 42 años, secretaria, sin recursos económicos importantes, podía enfrentarse al sistema y ganar. La casa de Coyoacán seguía siendo suya. Los gemelos iban a poder estudiar la universidad sin preocupaciones económicas. Y Elena había aprendido que era mucho más fuerte de lo que había imaginado. Ricardo había firmado un contrato para echar a su esposa, pero Elena ya tenía una orden judicial a su favor. Y al final, la justicia había prevalecido. 6 meses después, Elena estaba sentada en el jardín de la casa de Coyoacán, la misma casa que la abuela Esperanza le había heredado y que Ricardo había tratado de robar. Los gemelos jugaban con el perro que habían adoptado la semana anterior, un labrador mestizo que habían encontrado en la calle. Andrea había sido aceptada en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional. Miguel había conseguido una beca deportiva para estudiar educación física. Elena había decidido renunciar a su trabajo como secretaria y había abierto su propio pequeño despacho de consultoría legal para mujeres en situaciones similares a la que ella había vivido. El dinero de la demanda les había permitido renovar completamente la casa de la abuela Esperanza, pagar por anticipado la universidad de los gemelos y establecer un pequeño fondo de emergencia que les daba seguridad económica. Ricardo cumplía su sentencia en libertad condicional, trabajando en una oficina de seguros para poder pagar la multa y la compensación civil. Mónica había desaparecido de su vida en cuanto se dio cuenta de que no iba a recibir dinero de la relación.
Elena había aprendido que los finales felices no siempre se parecen a los de las películas. No había reconciliación romántica. No había un príncipe azul que llegara a rescatarla. Pero había algo mejor. Había aprendido a rescatarse a sí misma. Y cuando las vecinas de la colonia Santa María le preguntaban cómo había logrado salir adelante, Elena siempre daba la misma respuesta. A veces la vida te pone pruebas que crees que no vas a poder superar. Pero cuando tienes algo que vale la pena defender, encuentras fuerzas que no sabías que tenías. La casa de la abuela Esperanza seguía en pie, más hermosa que nunca. Los gemelos habían crecido viendo a su madre pelear por lo que era justo, y Elena había descubierto que ser una mujer fuerte no era algo que se nacía haciendo, sino algo que se aprendía a hacer cuando las circunstancias lo exigían. El contrato que Ricardo había firmado para echar a Elena se había convertido en el documento que terminó echándolo a él de la vida de su familia. Y la orden judicial que Elena había obtenido no solo había protegido su patrimonio, sino que había protegido su futuro y el de sus hijos. En las tardes, cuando Elena se sentaba en el portal de la casa de Coyoacán a tomar café y ver jugar a sus hijos, a veces recordaba las palabras de la abuela Esperanza. Esta casa es para que nunca dependas de ningún hombre, mija. Los hombres van y vienen, pero la tierra siempre está ahí para sostenerte. La abuela Esperanza había tenido razón. La casa la había sostenido en el momento más difícil de su vida. Pero Elena había aprendido algo más, que lo que realmente la sostenía no eran las paredes de adobe ni los cimientos de piedra, sino su propia determinación de no dejarse vencer. Y esa determinación, esa fuerza interior, esa capacidad de luchar por lo que era justo, nadie se la podía robar, porque Elena Martínez había firmado su propio contrato con la vida, un contrato donde ella era la única dueña de su destino. ¿Qué te pareció la historia de Elena? Si te emocionaste con esta increíble historia de valentía y justicia, déjanos tu comentario contándonos qué fue lo que más te impactó. ¿Crees que Elena hizo lo correcto? ¿Conoces algún caso similar? No olvides darle like a este video si te gustó esta historia de superación y suscríbete al canal para no perderte más historias reales que te llegarán al corazón. Activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo video. Tu apoyo nos motiva a seguir trayéndote las mejores historias de la vida real. Nos vemos en el próximo video.